Astor Piazzolla, se va a presentar un disco. Un disco de el maestro Sebastián Maggi, este reconocido violinista argentino, presentará su nuevo trabajo. Recién hablábamos fuera de micrófonos y es el séptimo disco que Sebastián Maggi presenta y lo va a hacer mañana en el Conservatorio de Música Astor Piazzolla. Este álbum es dedicado exclusivamente a obras de compositoras mujeres. Promete brindar una experiencia musical única y conmovedora al poder escucharlo en vivo. Este emotivo proyecto musical incluye piezas de las destacadas compositoras Norma Lado, Marta Lambertini, Amanda Guereño, Mabel Mambretti, Eva Lopsic, Nelly Gómez, Marisol Gentile y Cecilia Gross. Además, este CD marca la primera grabación mundial de varias de estas obras. La elección de la fecha, el 8 de marzo, es especialmente significativa porque coincide con el Día Internacional de la Mujer, ofreciendo así un homenaje especial a través de la música. Y para hablar de este adelanto, ¿no? Ha tenido la gentileza el maestro Sebastián Maggi de estar con nosotros hoy aquí en los estudios de Radio Grote, para hablar de este disco, para hablar de las composiciones que integran este disco, de estas destacadas compositoras. Y como hacemos habitualmente, vamos a reseñar, porque tiene una extensa trayectoria, este violinista argentino, como decíamos, profesor nacional de música, egresado cum laude del Conservatorio Nacional de Música López Buchardo y licenciado en Artes Musicales, egresado de la Universidad Nacional de las Artes en especialidad violín. Ha tenido varios premios como mejor intérprete de música argentina, el de los grandes premios Sadaic 2007, en la categoría música de conciertos. Es personalidad destacada de la ciudad en el ámbito de la cultura de nuestra ciudad de Buenos Aires, declarado por la legislatura. Es premio Conex de Platino 2019 por el Cuarteto Llaneo. Premio al mejor conjunto de música de cámara, y además el maestro Maggi, además de estos premios, ha integrado la Orquesta Juvenil de Radio Nacional, la Camerata Bariloche, la Orquesta Sinfónica Nacional, el Ensamble de Ópera de Cámara y Orquesta Estable del Teatro Colón, y actualmente se desempeña en la fila de primeros violines de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. El maestro, como buen maestro, es además profesor titular en la Cátedra de Violín del Conservatorio Superior de Música de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Astor Piazzolla, y del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla. Además dicta el taller de música argentina en el Conservatorio Astor Piazzolla. Ha dictado numerosos talleres y cursos para la Fundación ProArte Córdoba, Shakespeare en la música, los grandes virtuosos de todos los tiempos, grandes obras sinfónicas y los roles femeninos en la ópera de Puccini. Ha realizado estudios de violín con los maestros Osvaldo Laioia, el maestro Lierjo Spiller, Roberto Túbaro, Simsa Bajur y Pablo Sarabí, que se despidió el año pasado como concertino de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. También ha sido uno de sus maestros, el querido Pablo, integrante de otro grupo, ¿no? El cuarteto, el cuarteto, el Petrus. Sí. Fue becado por numerosas fundaciones, la Fundación Antorchas, el Fondo Nacional de las Artes, y bueno, ha actuado
con este currículum se pueden imaginar, ¿no? En las salas más importantes de nuestra ciudad, en el Teatro Colón, en la provincia de Buenos Aires, en el Teatro Argentino de La Plata, en el CCK, en el Teatro de San Nicolás, en la Facultad de Derecho, en el Colegio de Abogados, en el Centro de Ingenieros, y bueno, seguimos. ¿Descansas en la vida? Y como decíamos, este es el 7º disco. Y también, fíjense, ¿no? Otro dato que no quiero dejar pasar, así que pase desapercibido, fue violín concertino de la compañía Cibrián Mahler. Sí. Por 6 temporadas, y fue miembro de la orquesta Ricky Martin Sinfónico en la gira sudamericana. Sí, señor. Así que a mí estas cosas me gusta destacarlas, ¿no? Porque hay veces que hay una falsa imagen de un músico, ¿no? Que lo encasillan únicamente en un... No, hay que ser flexible. Y me parece... Y así pasa con todos los artistas. Completamente. Sí. Completamente. Bueno, Sebastián, qué gusto. Gracias, Alejandro, por la invitación. El honrado soy yo. Tenerte acá. Y todo este preludio que me has hecho es demasiado. ¿Sabés qué? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo soy un eterno agradecido. Y estoy muy agradecido siempre a ustedes, ¿no? A los artistas que nos transmiten esa pasión, ese gusto por la música, ¿no? Esas noches de filarmónica o esas tardes o noches que hemos escuchado el cuarteto llaneo, ¿no? Sí. Creo que te mereces esto y mucho más para... No. por ese efecto multiplicador que ustedes a veces a lo mejor no lo perciben. Tal vez lo perciben, sí, por el cariño que el público les demuestra con los aplausos, en cada concierto, ¿no? Pero creo que es esa conjunción que se da entre el artista y el público, ¿no? Vos sabés que a mí particularmente me gusta mucho romper el hielo entre el público y el artista en los conciertos. Por eso suelo hablar con la gente, suelo hablar con el público, presentando las obras y de algún modo acercándoselas. Porque muchas veces este contexto que uno le da a la obra, ¿no? El contexto histórico, el contexto, ¿por qué no?, emocional, espiritual, acerca a las personas a disfrutar mejor de la obra y a disfrutarla más y a relajarse, incluso muchas veces. Si me permitís una anécdota, porque me viene a la cabeza esta anécdota, estábamos tocando domingos, los conciertos de los domingos del Colón, en la Sala Mayor, a las 11 de la mañana, tocamos con el Cuarteto Llaneo un programa que integraba, una pieza de Turina, la oración del torero, luego el quinteto para piano y cuerdas y cuarteto de Alberto Ginastera, y finalizamos con el tercero Razumovsky de Beethoven. Hasta ahí, Turini y Beethoven, era bastante normal, pero Ginastera era durísimo para el público de esos momentos. Entonces los relajé diciéndoles, si ustedes buscan la melodía, no se preocupen, no son sordos, es que escuchan bien, no tiene melodía. Entonces ya eso los relajó y le dije, pero ¿qué es lo que vamos a escuchar? Y les hablé de texturas, de impresiones sonoras. No busquen la melodía, insisto, y yo insistía sobre eso. Busquen impresiones sonoras, texturas, colores, pero no busquen la imagen. Fue la obra más aplaudida del concierto. Qué impresionante. Y porque la gente realmente se relajó, bajó la guardia, se entregó a enfrentarse con ese fenómeno estético. Absolutamente. No estar pendiente, ¿no? De si entiendo o no entiendo. Si entiendo o no entiendo, ay, soy sordo. Y la gente se empieza a sentir mal, ignorante. Claro. Y es una obra que, para entenderla hace falta escucharla 10 veces. A nosotros que la estudiamos durante 6 meses la obra. Entonces, no es fácil. No son obras fáciles, de fácil acceso,
primero entender, saber dónde tocar, cómo tocar, por qué está escrito así, entender el concepto. Lleva mucho tiempo la comprensión estilística, emocional de una obra, sobre todo tratándose de una obra del siglo XX, como es este Quinteto de Ginastera, que encima es de la última etapa creativa de Alberto Ginastera, cuando él ya estaba viviendo en los Estados Unidos, una obra absolutamente disruptiva para ese momento, ¿no? Es una gran cosa eso que hacen ustedes, que haya un miembro del grupo que oficie, Sí. ¿no? de introductor, de ser un mediador entre la obra y el público. Me ayuda mucho el haber hecho durante 7 temporadas radio en Radio Nacional. Tenía mi programa, ahora bueno, se cortaron todos los contratos, como bien sabemos, en Radio Nacional Clásica, y yo durante 7 años tuve mi programa los domingos, de 9 a 11 de la mañana, en clave clásica. Clave clásica. Y eso, de algún modo, me fue dando alguna también gimnasia en la comunicación con el público. Entonces, en el escenario hablando, hay gente que se pone muy nerviosa, y para mí era hacer un poquito más de lo que hacíamos en la radio. Yo me acuerdo que cuando iba a los conciertos en el Teatro Cervantes, que eran a las 10 de la mañana, allá por la década del 70, siempre había un crítico que presentaba el concierto. Claro. Y me acuerdo de las presentaciones de Napoleón Cabrera, por ejemplo. Uy, sí, yo lo llegué a conocer. Napoleón sí. Cabrera nos contextualizaba, no solamente desde el punto de vista musical, sino de lo que estaba pasando en el mundo, que estaba pasando en ese momento. Claro. Por ejemplo, el Quinteto de Ginastera fue compuesto durante la crisis de los misiles. Claro. Y la conquista espacial. Claro. Entonces, tiene todo un contexto ese quinteto. Claro. Cuando yo les expliqué todo esto a la gente estaba fascinada. Claro. Fascinada. Qué bueno. Pero vamos a hablar. Vamos al disco. Vamos al disco. Dale. Y después vamos a ir y venir. Porque es que nos gusta hablar de música. Sí. Y yo siempre digo lo mismo. Siempre digo lo mismo. Este encuentro le vamos a dar una preeminencia al disco, pero te comprometo para en el futuro venir a hablar un poco más de autores argentinos Cuando y hablar más del Cuarteto Llaneo, porque seguramente no nos va a alcanzar el encuentro de hoy. Contamos. Además esas incursiones en lo de Ricky Martin, en lo de también. Y la comedia musical. La ¿no? comedia musical. La comedia musical. Bueno, con Ángel Mahler y Pepe Cibrián, que tienen tenían, porque ya la sociedad, tengo entendido, se separó. No estoy seguro, pero creo que sí. Con Ángel Mahler siempre tuvimos una excelente relación, y un compositor de gran talento, un productor del teatro enorme. Siempre trabajando mucho, y produjo lo que produjo, ¿no? Una identidad del musical argentino, no hay duda de eso. Que no existía. No existía. No, sí. No existía, Él llegó, ¿no? Hubo algunas obras anteriores, pero él realmente fue el que le puso el sello. Impuso Sí. el sello al musical argentino. Sí, no hay duda sí, de eso. sí. Y es el más representativo de nuestro musical en el mundo, ¿no? Sí, pues lo conocen a él. Sin dudas. Sí. Y con solo ellas, ¿cómo Bueno, fue el proceso de...? El proceso es un poco largo. Los voy a llevar a la pandemia, a cierre completo. Entonces uno ahí con todos los conciertos caídos, las temporadas caídas en casa, pensando que se abría en 15, en 30, en 45 días, se fue extendiendo, llegó hasta ser 2 años. Ocurrió que uno estudiaba todos los días como para salir al día siguiente a tocar. Nunca dejé de estudiar el violín. Estudiaba 3, 4 horas religiosamente por día, ¿no? Y ocurría que cuando veía que se caían los conciertos, dije, pero uno estudiaba técnica, pero es difícil ponerle un objetivo a ese estudio cuando no hay una fecha, un objetivo real, un concierto, una sala. Y vamos a poner un objetivo, vamos a hacer cuando esto se abra, un recital de violín solo. Entonces me puse a estudiar obras para violín solo,
de compositores clásicos, Bach, Isaí, Prokofiev, etcétera. Ocurría que yo mientras estaba estudiando, digo, bueno, pero cuando yo prepare este recital, estas obras que son tan tocadas por tan grandes violinistas de todo el mundo, yo no tengo mucho más para aportar, más que mi propia versión. Sin embargo, yo tengo esta tarea, tengo un repertorio enorme de obras argentinas, más de 400 obras yo he tocado, y no estoy exagerando, en lo que es violín solo, violín y orquesta, violín y piano y conjuntos de música de cámara. Por lo menos 400 obras. ¿Qué número? Es que fueron muchos años. Tampoco se hace eso un día para el otro, ¿no? Fueron muchos años. Desde el año 1998 que yo vengo trabajando, tocando y aprendiéndome unas 15, 20 obras por año, o más. Nunca hice el cálculo exacto, pero por ahí anda. Y entonces tengo mucho repertorio de violín solo que yo había ido tocando en los conciertos recitales que organizan las asociaciones de compositores. CUDA, Asociación Argentina de Compositores, SADAIC, UNACOM, el Foro de Compositoras. Siempre he estado tocando alguna que otra obra. Digo, pero si yo tengo un repertorio de violín solo enorme y que nadie lo hace, que no es que no se conoce, los violinistas no lo hacen. Digo, yo tengo que hacer esto, porque esto sí es una novedad, y esto sí es, ahí hay un objetivo más claro que tocar Bach, Isaí, Prokofiev, etc. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un recital de violín de música argentina, y armé un recital y empecé a estudiarlo. Y dije, bueno, pero el recital uno lo toca y ahí se murió. Se terminó. Vamos a grabar un disco. Entonces empecé con el objetivo de grabar un disco. En un momento se abre la posibilidad de las discográficas de ir a los estudios de grabación. Entonces, bajo un estrictísimo protocolo, voy a tratar de ser más breve, grabé mi primer disco, se llamaba Solo Obligado, que va a ser en físico. Todavía no está en físico porque en ese momento editarlo en físico era una contradicción. Claro. En un momento no se podía tener contacto y vas a editar un disco físico. Era hasta un absurdo, ¿no? Entonces lo hice digital el disco, que está subido en todas las plataformas digitales. Lo pueden buscar en YouTube, en Spotify, 27 plataformas. O sea, está en todos lados. ¿Cómo se llama? Solo Obligado 1. Porque después hice Solo Obligado 2. Claro, se prolongó la pandemia y yo había dejado un montón de obras ahí para estudiar. Algunos compositores a los que admiro, a los que quiero, me escribieron obras para grabar en estos discos. O sea, no son solamente obras ya ejecutadas, sino algunas obras que nunca, nuevas, incluso que nunca tuve oportunidad todavía de tocar en un escenario, que las estudié, las grabé y ahí están. Por ejemplo, Marcelo Delgado, Martín Palmieri, que me dedicaron obras, y ahí entraron solo las obras en Solo Obligado 2. Entonces ya abierto todo, pasó un tiempo y dije, bueno, pero creo que merecerían un disco solo nuestras compositoras. Porque también veía que tenía un montón de obras de mujeres. ¿Y cómo fue la elección? Y fue por una cuestión de afinidad, ¿me entendés? O sea, incluso algunas de las compositoras que yo tenía ahí quedaron afuera. Porque... No porque fueran... No, simplemente una cuestión de afinidad mía. No porque fueran malas obras, quiero decir. La afinidad que yo sentía musicalmente con la obra, ¿no? Lo mismo con los compositores hombres. Pasó exactamente igual. La cantidad de compositores que quedaron sin grabar. Pero bueno, veremos en el futuro si de a poco los puedo ir grabando. Y así surgió la idea de hacer este disco... Porque, bueno, otra vez Solo Obligado. No, ya no estoy obligadamente solo porque ya no hay pandemia. Hay que cambiarle el título, dije. Ya está, ya no tiene que ver con el contexto. Digo, bueno, solo ellas. Solo ellas. Y así que, bueno, acá está este disco que está naciendo mañana. Mañana sale a las 0 horas del 8 de marzo. Va a estar estrenándose de forma virtual también en Spotify y en Facebook, en YouTube.
Y como ya podemos tener contacto sin barbijo ni nada, Está ahí acá. hice el físico. Lo tenemos acá y ahí lo en tenemos. las manos. De eso se trata. Las obras son 8 autoras, ¿no? 8 autoras, solo una ya fue grabada en un disco, no comercial, pero fue grabada en un disco, por eso es que lo respeté, no es primera grabación mundial, está grabada, que es la obra de Cecilia Gross, que se llama Viaje a la Semilla. Viaje. La primera grabación la hizo una querida amiga violinista que está en la Orquesta Estable del Teatro Colón, Olga Pinchuk. Ah, Olga Pinchuk. Sí, sí. Claro. ¿Y qué nos podrías decir de cada una de estas obras? Mira, hay una obra en particular que llama la atención del disco, que es La Tierra Canta de Amanda Guerreño. Cuando yo a Amanda le pido una obra, yo siempre fui muy admirador de la obra de Amanda Guerreño. Es la segunda obra que me dedica Amanda. Me dedicó una obra para ensamble, que lleva violinista obligado, obviamente, y esta de violín solo. Y cuando elige una obra de violín solo, los compositores se asustan porque no dominan mucho las cuerdas. Normalmente son pianistas, guitarristas en algunos casos. Entonces les cuesta escribir para la cuerda. Y le digo, no, Amanda, dale, vos escribí para el violín, que después yo te ayudo, para la cuestión técnica del violín. Y no la tuve que ayudar nada. Tengo que decir la verdad. Ella hizo una obra basada en 6 cantos de pueblos originarios. Y la experiencia que ella tuvo fue que recibió hace unos años unas grabaciones en disco de cobre, en cilindros de cobre, de alguien que había grabado los cantos de estos pueblos originarios. Estamos hablando de la década del 30, del 20. Y ella pudo rescatar estas grabaciones después de un esfuerzo enorme, porque para poder reproducir eso hay que conseguir un equipo, bueno, es muy difícil. Y los logró reconstruir estos cantos y los puso efectivamente como eran monotónicos, ¿sí? Un solo tono, monocórdicos, un solo acorde, los pudo transcribir para el violín. Pero les agregó a estos 6 cantos de pueblos originarios percusión, que tengo que tocar yo mismo. Entonces la percusión me la ato en los pies, en los tobillos, y yo mismo me acompaño con la percusión con el pie. ¿Es la primera vez que haces eso? Sí, es la primera vez que hago eso. Y aparte me divierte muchísimo. Claro, me imagino. Me divierte muchísimo. Sí. Bueno, otra experiencia al estilo es en Sol Obligado 2, la obra de Marcelo Delgado, que me tengo que acompañar con el silbido mientras toco el violín. No te imaginas lo difícil que fue armar me eso. Imagino. No. Eso. No. La anécdota es que yo estaba en mi estudio con el afinador, con el silbido, y mi mujer entra y ve el violín en el estuche y me dice, ¿qué estás haciendo? Estoy afinando mi silbido. Era muy grande. No, me divertí mucho. Fue difícil, pero muy divertido. ¿Esto de la afinación también era en tiempo de pandemia? Ya estábamos terminando, ya estábamos saliendo. Sí. Ya estábamos saliendo. Pero ya estaba atrás de... Sí, por eso digo, ya tu mujer se habrá asustado ahí con eso. De hecho, la obra de Marcelo Delgado se estrenó en una función privada para 8 personas, todos con barbijo, con distancia social. Así se estrenó la obra, con las ventanas abiertas. Sí, fue muy loco. Las cosas que hacíamos por tener contacto, ¿no? Qué increíble. horror, sí. Qué increíble. ¿Y la obra de Marta Lambertini? La obra de Marta es una obra que estrenó en conciertos Elías Gurevich. En un ciclo de conciertos que Marta organizaba en un salón de Acasuso, de la localidad de Acasuso del norte de el norte, digo bien, de la provincia. Y entonces cuando yo supe de esta pieza, enseguida le pedí a Elías si me podía facilitar la partitura para poder grabarla en el disco. Y Elías, que es un tipo fenómeno, aparte de un virtuoso del instrumento, me la cedió inmediatamente. Y ahí está grabada la obra de Marta, a quien conocí personalmente, una persona deliciosa. Con Marta la primera vez que la contacté fue cuando me convocó para tocar en trío de violín, cello y piano las obras de los egresados de composición de la UCA. Mira.
Así fue como contacté a Marta. Y ahí quedamos en relación con Marta y tengo esperanzas de poder tocar alguna vez su cuarteto de cuerdas que se llama Cuásares. Cuásares, sí. Tengo esperanza de poder tocarlo alguna vez esa obra. Y hay otra obra para cuarteto con clarinete también de Marta que también me gustaría hacer. Sí. Y yo sigo recorriendo las Una pregunta, ¿y Decime. cuánto tiempo te llevó? Un año. Estudiar las obras, ponerlas a punto, grabarlas, editarlas, hacer la masterización, la producción gráfica, la producción física del disco. Un año. Es un año. Un año, sí. Yo empecé en marzo del año pasado. Sí, ¿Le sí, dedicás cuánto tiempo, por ejemplo, cuando estás así con un proyecto de un disco? Bueno, voy encontrando los tiempos de acuerdo conforme a lo que tenga que ir estudiando para los conciertos que se van suscitando, o filarmónica o cuarteto, llaneo, o recitales de violín y piano, Claro, el violín trabajo que va solo, surgiendo. y además de las clases, el conservatorio, la preparación de los programas de la radio, que insume mucho tiempo, vos lo sabés muy bien, Alejandro. Y bueno, en esos ratos uno iba administrando el tiempo de manera de ir avanzando en el estudio de estas obras, progresando, haciéndolas caminar, además de reunirme con algunos de los compositores para que me den alguna indicación si querían, mirá, esto está muy rápido, esto está muy lento, esto está fuerte, esto está piano, qué sé yo. Me gustaría acá más Ponticello, más las sutilezas de la ejecución, que esto es muy bueno, esta relación, tenerla con el compositor, aprovecharlos cuando están vivos, Claro. porque te pueden ajustar justamente la interpretación misma. Pero de todas formas, hablaba recién con Mabel Mambretti, me gustaría volver a grabar todo el disco otra vez, porque mi interpretación de esas obras fue creciendo aún más, siguió madurando en mi cerebro, en mis dedos, en mi feeling. Siguió madurando la obra, siguió creciendo. Y nos pasa a todos los artistas cuando grabamos un disco. Queremos volver a empezar, Claro. porque ahora está mejor que cuando... antes, Claro. ¿Y tenías algún registro previo ¿De qué? de las obras? Algunas sí. Por ejemplo, la obra de Valopsic, que la estaba grabada en vivo en el Colegio Público de Abogados, ese salón maravilloso que tiene, que es un pecado que ahí no se hagan conciertos. Bueno, vamos a ver si contacto a la gente de abogados para ver si podemos iniciar un ciclo ahí. Y ahí ella me grabó la obra y sí, está grabada, pero en vivo, claro, con todo lo que tiene un vivo, ¿no? El ruido, la silla, la tos, Caramelo. no digo errores porque afortunadamente pocas veces en mi vida no tuve errores en el escenario, pero esa vez fue una. Está impecable la versión y de hecho me costó superarla, tengo que decirlo. Y De hecho me costó superarme a mí mismo, ¿no? De esa versión. Claro. eso es lo que quería preguntarte también, ¿no? Cuando vos decías algo al comienzo que me parecía interesante, cuando interpretás una obra de Bach o de Mozart o que puede ser conocida, y no solamente conocida, sino que fue muy interpretada. Claro, ¿no? claro. ¿Qué aporte brindás vos en esa ocasión, Mira, por ejemplo? siempre es ¿O qué nueva lectura? el aporte viene una vez que vos tenés aprendida con H intermedia la obra. Hasta que no llegue ese momento vos no le puedes aportar nada más de lo que ya se haya dicho. Una vez que la obra es tuya, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí. Que vos tenés un dominio completo de la interpretación, es allí recién cuando viene tu versión. Es ahí cuando viene tu forma de decir la obra. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí. Por ejemplo, te contaba que yo inicié este proyecto con un recital de violín solo. Bueno, lo llevé a concreto igual. Porque el año pasado, a fin de año, hice el recital de violín solo en la Biblioteca Roffo, con la primera sonata de Bach, la sonata de Prokofiev y una obra argentina no podía faltar,
de Avi Royce, a quien le mandamos un abrazo enorme, está pasando por un momento de salud, pero va a salir todo bien. Una obra tremenda de Avi Royce que habla se llama Requiem y es un homenaje a las víctimas de la Shoah, ¿no? Ujú. Una obra muy conmovedora, que yo la grabé, está grabada en el Solo Obligado 2. Y ahora, lo que decía de aprehender, yo escucho esa versión, y digo, no tiene nada que ver como la pienso ahora yo la obra, nada que ver. ¿Me explico? No es que está mal, pero ahora la veo, la pienso, la siento, la vibro de otra manera, distinta. Así que tendrías que grabar Todo de nuevo. Les pasa a todos los pero violinistas. pasaría como una maduración a lo... Sí, es que uno va cambiando también. Claro. Uno cuando graba una obra es en ese momento, en ese lugar, en cómo te sentís, si tenés dolor de panza, si tenés dolor de cabeza, si estás cómodo. Es como actuar en un escenario. Es ese tal momento. cual, Es tal grabar. Está bien, la grabación implica que vos podés hacer Repetir, 2, 3 claro. tomas, me equivoqué, vamos de vuelta, que sucede, por supuesto. Pero es ese momento. El momento es ese. Eso no lo podés cambiar. Podés cambiar, mirá, hice do en vez de re. Eso lo podés cambiar, pero el momento no. El momento emocional Eso. no lo podés cambiar. Estás triste, es ese día. Estás contento, es ese día. Qué bárbaro. Vamos a recordar a nuestra audiencia, por si acaso alguien escuchó esta conversación y dice, No sabe con quién claro, estamos. no sabe con quién estamos. Estamos con Sebastián Maggi, violinista, que mañana 8 de marzo a las 19. 18 horas. A las 18. El 8 a las 18. Tengo mal el Sí, dato, entonces. sí, Gracias. no, tranquilo. A las 18 va a presentar su nuevo disco, Solo Ellas, en el Conservatorio de Música Astor Piazzolla. Les recuerdo la dirección, Sarmiento 3401. La entrada es libre y gratuita, pero por orden de llegada. Así Claro. que vayan, si los que van a ir, vayan temprano. Entonces, este disco está integrado por piezas de destacadas compositoras: Norma Lado, Marta Lambertini, Amanda Guerreño, Mabel Mamberti, Eva Lopsic, Nelly Gómez, Marisol Gentile, Cecilia Gross. Y una pregunta que te hago. Decime, claro. Mañana presentás el disco. Sí. ¿Y también vas a interpretar? Claro, sí. No todo el disco completo, que por una cuestión de tiempo no puedo hacerlo. Pero Tuve que hacer una selección. El de Amanda Guerreño lo vas a Sí, interpretar. sí, claro. Vamos a ver un violinista No, tocando. y sí, con percusión. Pensaba cerrar el recital con esa obra tan particular. Por una cuestión de practicidad, no nada más que por eso, porque claro, me tengo que poner los instrumentos en el tobillo. Entonces digo, no, pará, porque lo había programado por la mitad más o menos. Digo, no, pero me tengo que poner los instrumentos, me tengo que sacar los instrumentos, eso lleva mucho tiempo. A ver, y rompe un poco la dinámica del evento. Prefiero hacerlo al final. Así que así, con esa obra de Amanda cerramos el final. Y en general, con todas las obras, sí, ¿no? Trayendo un poco a colación la presentación que hiciste de la obra de Ginastera, sí. ¿Qué le dirías al público que va a escucharte? Mañana es ¿Qué van a escuchar? Mañana es como ir a un museo. A un museo donde no vas a ver solo una sala de cuadros. Por ejemplo, no sé, vas a un museo, está la pintura barroca italiana y en el otro está la impresionista francesa. Sí. No, vas a ver un cuadro de cada una de esas salas. ¿Sí? Un cuadro de cada una de esas expresiones de cada una de esas compositoras. Hay compositoras que expresan mucho dolor. Hay otras obras que expresan un cuento, como Viaje a la semilla de Carpentier. Es la narración de un cuento en música, sin palabras, en música, que lo vamos a explicar todo esto. Después, por ejemplo, una despedida a un ser muy querido, elegida para Baby, de Mabel Mamberti, es conmovedora. Sueños,
que es una obra muy poética, muy espiritual, muy linda, muy fresca, de Norma Lado. Recuerdos 2, otra obra muy dolorosa de Nelly Gómez, se la dedicó a su hija fallecida de 7 años, una tragedia. Entonces imagínense que, pero por ejemplo, Nelly Gómez en esa obra utiliza como elemento expresivo el silencio. Impresionante. Entonces es durísima la obra. Y de vuelta, esto que hablábamos de madurar. Cuando yo estrené la obra, Nelly quedó muy conmovida, pero yo no sabía por qué. No entendía por qué. Porque yo me había limitado a tocar las notas, los matices, los tiempos, y no entendía por qué. Que había quedado tan conmovida. A mí no me había parecido tan fenomenal la interpretación. Luego hubo una segunda oportunidad. Y yo dije, le voy a dar una vuelta de rosca. Esto de uno quiere, viste, como intérprete aportarle a la obra. Voy a achicar los silencios. Y vino y me dijo, no me gustó nada tu versión. Digo, pero ¿qué pasó? ¿Por qué, Nelly? Me dice, porque vos no entendés cómo es mi obra. No, nunca me lo explicaste bien. Esta obra está dedicada a mi hija muerta. Ay, Dios mío. Es el recuerdo de mi hija fallecida, que tenía 7 años en ese momento. Una leucemia, supongo, no le quise preguntar, pero imagino yo una tragedia, ¿no? No importa por qué. Cuando ella me dijo eso, me quise morir. Y ahí entendí todo. Y ahí grabé esta obra. Y ahora sí, está bien tocada. Qué impresionante. Porque ahí sí entendí cómo y por qué esos silencios tan tremendos. Ay, que los silencios son tan... Claro. tan y- conmovedores. Oh, y en ese momento previo, cuando vos estabas estudiando la obra, ¿qué- uy, me atravesaba el cuerpo la obra. No, pero digo, tenía... por el tema de los silencios, digo, tenía que parar, porque ¿Qué a veces te- me movilizaba. Tenía que ir, tomar un café, un vasito de agua. Ahora se me hace el nudito de la garganta. Bajar, para que me deje interpretar. Porque si te dejas llevar por el tsunami que es la terminás emoción, llorando. no puedes tocar. No, claro. No puedes tocar. claro. Y aún así, insisto, la obra siguió madurando y yo estoy muy ansioso por tocarla mañana. Para ver cómo... Porque está mejor que en el disco ahora. Mi versión en vivo. O sea, la seguí entendiendo cada vez más. Seguí comprendiendo los detalles de la obra. Qué importante todo esto que nos estás diciendo. Sí. Qué bueno. Es que qué es así, bueno, es qué así. bueno. Además, ¿no sabes qué? Es tan didáctico, para decirlo también. No, y yo Que pensaba eso otra ayuda cosa, ¿no? muchísimo. Más allá de lo didáctico de Sebastián, que sí que lo es. Me quedé pensando en la sinceridad de la autora. Ay, sí, De por decirte, Dios. Pero, no, obvio. qué bueno Esta- que te lo- qué bueno esta que te lo versión haya- no me qué bueno gustó. que te lo haya dicho. Pero te voy a decir algo, habla de respeto eso. La sinceridad habla de respeto Qué también. bueno ¿eh? que te lo haya dicho, porque Sí. suponete que no le gustó y dice, No. tiene así una especie de respeto, y dice, no, Y no la le digo otra No, nada. vez habla de la habías respeto. conmovido. La otra vez la habías... La había, llorando terminó. El estreno de la obra fue, me acuerdo dónde, en la calle México, en la sala de ¿La la biblioteca? música, en la en la calle. No, era el museo allí donde... La sala se llama Carlos Guastavino, la Sí, sala. sí, sí, Bueno, ahí fue el estreno de la obra de Nelly Gómez. Y en ese mismo día estrené también la obra de Norma Lado. En el mismo concierto estrené esas dos obras, que son diametralmente opuestas en lo estético y en lo emocional. Y ahí ella Daniel, te dijo que estaba conmovido. Sí. ¿Cuánto tenemos de 7. 7? ¿Tenemos tiempo de escuchar algo?
Y qué bien que suena. ¿Suena bien? Suena bien. Bueno, gracias por decirlo. Suena muy bien. Gracias por Habla, el... señor. No, sí, transmite mucho. Gracias, gracias. Bueno, Sebastián, qué gusto nuevamente que hayas estado con nosotros. El agradecido soy pocas yo. Horas, que a mí me pasó ayer que me metí en YouTube para escuchar y me decía, tiene que esperar 26 horas para... Claro, mañana se estrena. Claro, ¿viste? Yo quise hacerle Claro, trampa. sí. YouTube muy... un cancerbero, dijo, no, tiene que esperar 26 horas. Entonces, claro, dije, yo esto debe estar disponible recién. El 8 de marzo. Claro. Sí, completamente. Sí. Muy bien. Así que gracias por estar acá con nosotros. Gracias a vos, por Alejandro. compartir esto, tu arte y además por difundir nuestra música. Gracias, la música Alejandro. argentina. Yo creo que eso también es otro motivo de agradecimiento. Y como lo digo siempre, no es por una cuestión de mero patrioterismo, mero nacionalismo, sino destacar y valorar el trabajo de nuestros músicos, que ha sido y es tan importante y que está a la altura de cualquier artista completamente universal. Ni hablar. Así que te convoco cuando puedas en el futuro cuando para vos que quieras, un día cuando vos quieras. vengas y hablemos del cuarteto llaneo. Dale, Hablemos del cuarteto a llaneo tu disposición. y hablemos del maestro llaneo. Ni hablar. Que se está preparando, te voy a dar un adelanto. Bueno, dale, se está dale. preparando un documental del maestro Luis Llaneo. Uy, qué bueno. Sí. Qué bueno. Sí, un documental. Qué alegría que me das. Sí, qué alegría que me das. Bueno, como se dan cuenta, uno no puede terminar. No puede. Una hora más. No puede ocultar, algunos sentimientos que nos embargan cuando nos encontramos con nuestros artistas. La semana que viene, como siempre, entonces, en Radio Grote, en Bajo Estas Estrellas, en la musicalización Juan Carlos Ríos Lofrano, en la co-conducción Claudia Benavides y producción general, y quien les habla, Alejandro Domínguez Benavides. Los esperamos para tener un nuevo encuentro. No sé si va a ser como el de hoy, pues siempre tenemos sorpresas. ¿A qué hora? A las 4 de la tarde en Radio Grote. Que tengan un muy buen fin de semana y que lo disfruten. Vayan mañana si tienen un espacio a las 6 de la tarde a la presentación de este disco, por ejemplo. Hay tanto para hacer en Buenos Aires. Hasta la próxima semana y que Dios los bendiga.